Hola a todos, están a punto de escuchar la historia de una esposa que, tras sus dulces promesas, terminó en una ruptura de confianza y falta de respeto. Espero sus opiniones en los comentarios, pero ahora escuchemos esta historia juntos. Dylan y Sarah eran la pareja de la que todos hablaban a sus espaldas. Son tan diferentes, ¿cómo lo hacen? Él era el sensato, el que planificaba su vida como un plan de negocios a 5 años, con cláusulas y contingencias incluidas. Ella era un torbellino de energía, el tipo de mujer capaz de convertir una compra en una fiesta de baile espontánea. Para Dylan, su entusiasmo por la vida fue la chispa que mantuvo vivo su matrimonio. Para Sarah, su fiabilidad fue un ancla reconfortante, un marcado contraste con el caos desenfrenado de sus antiguas amigas fiesteras. Por un tiempo, parecían la pareja perfecta para las comedias románticas extravagantes. Se casaron en una ceremonia modesta, Dylan con un traje impecable y Sarah con un vestido que, de alguna manera, brillaba incluso en la tenue luz de la iglesia. Todos pensaban que los polos opuestos se atraen. Pero el tiempo, como suele ocurrir, tenía otros planes. Antes de su boda, la idea de Sarah de pasar un buen rato no se limitaba a una cena ocasional con amigos. No, vivía al ritmo de las discotecas, donde el bajo retumbaba con tanta fuerza que le hacía vibrar las costillas. Bailó hasta el amanecer, cóctel en mano, y la risa brotaba de ella como purpurina. El coqueteo era su segunda lengua, y la libertad, su religión. Dylan, como era de esperar, no era un gran aficionado. Después de una noche particularmente larga que terminó con Sarah caminando a casa a las 3 de la mañana oliendo a tequila y a colonia ajena, él tomó una postura. Así no se comporta una mujer casada, dijo con voz serena pero firme. La conversación se alargó durante horas, con Sarah poniendo los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se le pegaban, Dylan cruzándose de brazos como un maestro frustrado. Finalmente, levantó las manos. Vale, ya soy adulta. Se acabó la fiesta. Feliz, y por un rato, pareció que hablaba en serio. Los fines de semana se convertían en acogedoras noches de cine en el sofá, con un tazón de palomitas en precario equilibrio entre ellos. Experimentaron con recetas, la lasaña concienzuda de Dylan contra el chili improvisado de Sarah, y salieron de viaje, donde Sarah se burlaba de él por insistir en llevar una llanta de repuesto y un botiquín de viaje. «Eres todo un Boy Scout», rió ella, y él sonrió, secretamente complacido. Dylan había empezado a creer que su matrimonio estaba tomando forma, que era algo real. Entonces, su trabajo lo había complicado todo. El ascenso tenía una condición: frecuentes viajes de negocios, 2 o 3 días a la semana. Dylan se encontraba en aburridas habitaciones de hotel en ciudades cuyos nombres apenas recordaba, rodeado de paredes beige, café tibio y el zumbido de la tele nocturna. Llamaba a Sarah desde la carretera, imaginándola acurrucada en el sofá con una taza de té, tal vez viendo un maratón de algún ridículo reality show que nunca admitiría que le encantaba. Eso era lo que él creía que estaba haciendo. Las primeras grietas fueron sutiles, como grietas finas en un parabrisas, tan pequeñas que podía ignorarlas hasta que empezaron a extenderse. El teléfono que había dejado sonar mientras él estaba en la habitación, solo para cogerlo y murmurar, número equivocado, con una sonrisa demasiado radiante. Un recibo arrugado de un bar del centro, escondido en la papelera de la cocina bajo una cáscara de plátano, aunque ella juraba que no había salido en toda la noche. Una vez, percibió un aroma a perfume desconocido en su bufanda, algo intenso y almizclado, nada que ver con el aroma floral que solía usar. Probablemente fue una confusión en la tintorería, dijo encogiéndose de hombros, pero sus ojos se desviaron demasiado rápido. Dylan no era tonto, siempre se había enorgullecido de su atención al detalle. Era lo que lo hacía bueno en su trabajo, bueno en su vida. Pero su orgullo no detuvo la angustia, la silenciosa sospecha que se agudizaba con cada extrañeza. Se quedó despierto en esas habitaciones de hotel, mirando el techo de palomitas de maíz, repasando su última conversación. ¿Había sido forzada su risa? ¿Había parecido distraída? Quería pruebas, algo concreto con lo que confrontarla, pero solo tenía migajas y la persistente sensación de que la vida que había planeado con tanto cuidado se le escapaba de las manos. Una noche,
mientras preparaba la maleta para otro viaje, se detuvo en la puerta del dormitorio. Sarah estaba despatarrada en la cama, revisando su teléfono y tarareando una canción pop desafinada. Levantó la vista y le dedicó una sonrisa burlona. No olvides calcetines extra, señor Raridower. Él forzó una risa. Nunca soñé con eso. Pero mientras cerraba la maleta, su mirada se detuvo en su teléfono. La pantalla brilló, fuera de la vista, y por una fracción de segundo se preguntó qué o quién estaría al otro lado de la línea. La duda es un veneno lento, te invade sigilosamente, filtrándose en tus pensamientos hasta que puedes saborearla, amarga, implacable e imposible de ignorar. Tara Dillon se convirtió en su compañera nocturna, susurrándole al oído mientras yacía despierto en otra habitación de hotel estéril. ¿Estaba Sarah mintiendo? ¿Estaba paranoico? Las preguntas lo atormentaban, tensándole los nervios hasta que no pudo soportarlo más. Quería respuestas, respuestas frías, duras, innegables. Así que hizo lo que cualquier hombre racional, falto de sueño y con talento para la planificación haría, compró una cámara oculta. Era diminuta, con una elegante carcasa negra y la promesa de vigilancia encubierta impresa en la caja. La encargó por internet, la envió a su oficina para evitar preguntas y pasó la tarde trasteando con la instalación. A la mañana siguiente, antes de su último viaje de negocios, la metió, ella nunca se daría cuenta de que estaba allí. No se lo dijo, por supuesto, ¿qué sentido tenía? Si era inocente, nunca lo sabría. Si no, bueno, ya se ocuparía del asunto cuando llegara el momento. 3 días después, encerrado en un hotel de Cleveland con wifi inestable y vistas a un aparcamiento, Dylan abrió la aplicación de su cámara. El corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras la transmisión se interrumpía, el pequeño círculo de carga se burlaba de él con cada lento giro. La pantalla cobró vida, y allí estaba ella, Sarah, pavoneándose por la sala de estar como si estuviera en una pasarela. Se veía diferente, llevaba el pelo recogido en un moño despeinado, pero no del todo, con cada mechón cuidadosamente peinado. Llevaba los labios pintados de rojo brillante y un vestido negro corto que le sentaba bien, no era el tipo de atuendo que usarías para una noche de Netflix y sobras. A Dylan se le revolvió el estómago. Caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando con la mano libre mientras hablaba. No lo entiendo, resopló, deteniéndose para mirarse en el espejo del pasillo. Se dio toques de lápiz labial, chasqueando los labios dramáticamente. ¿Quién odia ir a discotecas o el control de mi marido? Es un pequeño dictador. Vale, claro, estoy casada, ¿y qué? ¿Significa eso que tengo que encogerme de miedo y morirme entre estas 4 paredes mientras él está ahí fuera? Dylan apretó la mandíbula con tanta fuerza que juró haber oído crujir una muela. ¿Ahí fuera? Estaba en Cleveland porque estaba gritando a todo pulmón, comiendo pollo recocido en su habitación de hotel y dibujando diapositivas de PowerPoint hasta la medianoche, no era precisamente la vida de un pueblo yatzad. Sarah rió, una risa aguda y despreocupada que atravesó el sonido granulado como un cuchillo. Es tan anticuado, ¿sabes? A veces me siento vieja. Si no me lo paso bien, olvídate de él. Ir a discotecas es mi vida. Giró sobre sus talones, cogió su bolso del sofá y salió disparada por la puerta. El cerrojo se oyó tras ella. La cámara seguía grabando, capturando la habitación vacía en toda su silenciosa traición. Dylan cerró de golpe su portátil, le temblaban las manos, no solo de rabia, sino del dolor crudo y punzante de tener razón. Quería pruebas, y aquí estaban, presentadas en alta definición con una dosis de sarcasmo. Sarah no solo había roto su promesa, lo había repasado todo con tacones de aguja, se quedó allí sentado, mirando la pared. El zumbido del aire acondicionado del hotel llenaba el vacío donde deberían haber estado sus pensamientos. Una parte de él quería llamarla ahora mismo, exigirle una explicación. Otra parte quería reírse de lo absurdo de todo. En cambio, se sirvió una taza de té y dio un largo y lento sorbo. La cámara no mentía, pero tampoco resolvía nada, solo lo dejaba con la gran pregunta, ¿qué demonios iba a hacer al respecto? Dylan estaba atascado. Ahora tenía la evidencia,
clarísima e innegable, pero saberlo era una cosa, averiguar qué hacer con ello, otra muy distinta. ¿Hablar con ella? La idea le revolvió el estómago. Ya la oía desviar la conversación, poniendo los ojos en blanco. ¿Divorcio? Demasiado drástico, demasiado definitivo. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Una pelea a gritos? Claro, era tentador, pero no era de los que pierden la calma por un altercado en la cocina. Así que hizo lo que cualquier hombre al borde de la locura haría, decidió verlo por sí mismo. Esta vez, fingió estar de viaje de negocios, le dijo a Sarah que estaría fuera 2 días, empacó la maleta con su habitual precisión, calcetines de repuesto incluidos, e incluso la llamó desde el coche para venderle la mentira. Al aeropuerto ahora mismo, dijo, con la voz tan serena como siempre. Te quiero, respondió ella con un gorjeo. Yo también te quiero, que tengas un buen viaje. Y casi la creyó. Casi. En lugar de subir al avión, Dylan aparcó a 2 calles de distancia, se cambió la camisa abotonada por una sudadera con capucha y esperó. Efectivamente, Sarah apareció 1 hora después. Era una visión, con el pelo peinado en ondas perfectas, un vestido rojo ajustado que gritaba «mírame» y tacones tan altos que podría haberlos usado como armas. Antes de irse, lo llamó justo a tiempo, haciéndose la esposa perfecta. «Hola, cariño», lo arrulló, con la voz destilada de azúcar mientras paseaba por la sala. «Sí, estaba en casa relajándome, viendo películas. Trabajé un poco. Ya te echo de menos». Dylan agarró el volante con fuerza, con los nudillos blancos. «¿Películas, eh?» La observó mientras colgaba el teléfono, cogía las llaves y se subía al coche. 15 minutos después, ella estaba en camino, y él también. Seguirla fue fácil, Sarah conducía como vivía, rápido, ostentoso y ajeno a los demás. Mantenía una distancia prudencial, integrándose al tráfico de la tarde, con el corazón latiendo al ritmo del zumbido del motor. Ella se detuvo en Pulse, la discoteca más de moda de la ciudad, todo neón y bajos potentes. Dylan aparcó al otro lado de la calle, bajó el capó y se deslizó detrás de ella, manteniéndose en las sombras como un investigador privado de bajo presupuesto. Al principio parecía bastante inocente, bueno, tan inocente como puede ser una salida nocturna cuando simplemente le has mentido a tu marido sobre quedarte en casa. Sarah se encontró con su grupo habitual, un grupo de mujeres con blusas brillantes, bebiendo cócteles neón y riendo a carcajadas. Bailaban en un círculo relajado, contoneándose, las bebidas chapoteando. Dylan se quedó en la barra, bebiendo un refresco. No quería que ella trajera su atención entre la multitud. Quizás exageraba, quizás solo se estaba desahogando. Entonces apareció. El tipo entró como si fuera el dueño del lugar, alto, de 20 y tantos años, con una mandíbula que cortaba vidrio y una sonrisa que decía que lo sabía. «Chris», chilló una de las amigas de Sarah, y de repente estaba entre la multitud, todo encanto y bravuconería. Sarah se iluminó como un árbol de Navidad. Ella se echó el pelo hacia atrás, se inclinó para susurrarle algo que lo hizo reír, y allí estaba, su mano tocando la de él, demorándose solo un segundo de más, y el refresco le supo agrio en la boca. Los vio bailar, no el baile casual y amistoso que esperarías de una mujer casada con sus amigas. No, esto estaba cerca, los muslos tocándose, su risa echándole la cabeza hacia atrás, el brazo de él bajo sobre su cintura. Las luces del club pulsaban rojas y azules, pintando su pequeño espectáculo con una neblina de color, y Dylan sintió que el calor le subía por la nuca. Y entonces sucedió. Chris se inclinó y Sarah no se apartó. Sus labios se encontraron. La multitud los tragó sin darse cuenta, pero Dylan lo vio todo. La sangre le rugía en los oídos, una mezcla fundida de rabia e incredulidad. Ella no solo estaba coqueteando, no solo estaba mintiendo. Estaba besando a un tipo presumido llamado Chris. Chris estaba en medio de la pista de baile, y Dylan estaba allí parado como un tonto con un refresco rancio y un viaje de negocios falso. Ya basta. Apretó los puños, temblando pero decidido. No estaba seguro de qué iba a decir, demonios, ni siquiera estaba seguro de qué iba a hacer. Pero ya no podía quedarse mirando.
El trabajo de detective había terminado, era hora de que saliera a la luz. Dicen que cuando los hombres engañan, se escabullen entre las sombras, con disimulo y deshonestidad. Pero cuando las mujeres engañan, lo hacen con descaro, justo bajo las luces estroboscópicas para que todo el mundo lo vea. Dylan ya había visto suficiente. Le ardía la sangre, pero su mirada era fría mientras se abría paso entre la multitud. El bajo palpitante no podía con la tormenta que se avecinaba en su interior. ¡Qué fiesta!, gritó, tan alto que atravesó la música como un cuchillo cortando la mantequilla. Sara hizo una mueca, sus labios rojos se separaron en un suspiro silencioso. Sus amigas se quedaron paralizadas a medio sorbo, sus rostros cubiertos de purpurina se volvieron hacia él. Chris, aún confundido, se enderezó, observando al encapuchado que acababa de arruinar su pequeño festín de amor. ¿Quién eres?, preguntó, frunciendo el ceño con seguridad. Esposo, espetó Dylan, y la palabra cayó como un ladrillo. Silencio sepulcral. Incluso el DJ parecía haber perdido el ritmo. El aire a su alrededor era denso, cargado de una tensión que podría provocar un incendio o una pelea. ¿Esposo? Chris soltó una risa arrogante, como si acabara de escuchar el chiste del año. Bueno, ese es el giro inesperado. Dylan cruzó los brazos sobre el pecho, con la voz tranquila pero lo suficientemente cortante como para ser cortante. Y entonces, explícame por qué manoseas a mi esposa. Chris se encogió de hombros, mostrando una sonrisa deslumbrante de confianza. Tío, cálmate. Sarah y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos como amigos. Bueno, casi siempre, le guiñó un ojo, inclinándose hacia casi siempre con una risita que prácticamente pedía problemas. Sarah abrió mucho los ojos, el pánico se reflejó en su rostro. Dylan, por favor, no aquí, chilló, y luego se giró bruscamente para mirar a Chris. Cállate, Chris. Demasiado tarde. Las palabras eran gasolina y Dylan era rival para ellas. 2 segundos, nada más. En un momento Chris sonreía, al siguiente estaba despatarrado en el pegajoso suelo del club, agarrándose la nariz con un gruñido. No fue un puñetazo demoledor, Dylan no estaba hecho para eso, pero fue suficiente para enviar un mensaje. La multitud se quedó boquiabierta, una ola de susurros se extendió como un reguero de pólvora. ¿Vieron eso? ¿Quién es ese tipo? Los de seguridad se abalanzaron como buitres, manos carnosas abriéndose paso entre el caos. Separaos todos. Un portero agarró a Dylan por el hombro, otro ayudó a Chris a ponerse de pie, y los amigos de Sarah corrieron tras él, agarrando sus bolsos como escudos. Todo el sórdido grupo fue acompañado fuera de la puerta, arrojado sin contemplaciones a la acera mientras un neón parpadeaba en lo alto. Afuera, el aire nocturno golpeó como una bofetada en la cara. Chris se secó la nariz, murmurando algo sobre tipos celosos y locos, mientras Sarah permanecía a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados, fulminando a Dylan con la mirada como si acabara de arruinar su actuación digna de un Oscar. Sus amigos se removieron torpemente, susurrando entre sí. Probablemente preguntándose si debían pedir un Uber y salir corriendo, Dylan se sacudió la sudadera con el pecho agitado, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Quería respuestas, y las había conseguido, junto con un nudillo magullado y un asiento en primera fila para presenciar el fracaso de su matrimonio. Ahora la pregunta era, ¿qué pasa después? El camino a casa fue una zona de guerra silenciosa. Dylan agarró el volante como si fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra mientras Sarah miraba por la ventanilla del copiloto, con los brazos cruzados. Su vestido parecía ahora más una armadura de batalla que un atuendo de fiesta. Las farolas parpadeaban sobre sus rostros, proyectando largas sombras que se correspondían con la distancia entre ellos. Ninguno de los dos habló, no hacía falta. La pelea se había estado gestando, esperando a que 4 paredes la contuvieran. En cuanto entraron, la presa se rompió. Sarah se volvió hacia él bruscamente, su voz un chasquido de látigo en la casa silenciosa. «Estás enfermo, Dylan. ¿Quién está haciendo esto? Estás obsesionado con controlarme». Dylan dejó caer sus llaves sobre la encimera con un tintineo, su calma desmoronándose por los bordes.
¿Control? No, Sarah, lo que duele es mentirle a tu marido y enrollarte con chicos desconocidos en clubes. Soltó un grito, un sonido tan fuerte que podría haber hecho añicos el cristal. Los hombres, los maridos, que prohíben las fiestas son dictadores. ¿Quieres que me encierren como a una ama de casa de los años 50? Y las mujeres que engañan son mentirosas, replicó él, con voz tranquila pero cortante. No me hagas esto. Sarah agitó los brazos, paseándose por la sala de estar como un animal enjaulado. Solo me gusta divertirme, ¿de acuerdo? Eso es todo. Chris es una broma, un amigo, nada serio. Sus palabras salieron rápidas, desesperadas, pero sonaron huecas. Dylan no se lo tragaba. ¿Amigo? Claro, si por amiga se refería al coqueto compañero de club con el que había besado a su marido mientras estaba de viaje de negocios, construyendo su vida en torno a sus promesas. Ahora lo veía, Chris era su vía de escape, su brillante distracción de la vida aburrida a la que, según ella, la había atraído. La discusión se alargó, un ping-pong de acusaciones y evasivas. Ella lo llamó anticuado, aburrido, una reliquia del pasado. Él la llamó imprudente, deshonesta, una traición andante. Ella pateó el suelo, él se frotó las sienes. El aire crepitaba con todo lo que no se habían dicho en meses, quizá años, hasta que ya ni siquiera se trataba de Chris. Se trataba de ellos, y del abismo que habían construido, ladrillo a ladrillo. Finalmente, Dylan se hartó. Ya se hartó, murmuró, más para sí mismo que para ella. Se dio la vuelta, entró en el dormitorio y empezó a sacar papeles de la mesa, pasaportes, extractos bancarios, cualquier cosa que pudiera necesitar. Agarró una bolsa de lona y la llenó de ropa, sin molestarse en doblarla. Sarah lo siguió, alzando la voz. ¿Qué haces? Exageras. No respondió. Subió la cremallera de la bolsa, se la colgó del hombro y volvió a la sala. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, y la miró de verdad por primera vez esa noche. Tenía el maquillaje corrido, el pelo revuelto, pero era la rebeldía en sus ojos. Lo más difícil, no puedo estar contigo ahora mismo, dijo en voz baja y llena de ira. No se atrevía a soltarlo, esto es demasiado. Y entonces se fue, la puerta hizo clic tras él, dejando a Sarah sola en una casa que de repente le parecía demasiado grande. Se dejó caer en el sofá, abrumada por el silencio. Esta vez no hubo música, ni risas, ni escapatoria, solo el eco de sus palabras y la desgarradora certeza de que no era un farol. Dylan hablaba en serio, mortalmente en serio, y la palabra, divorcio, se cernía sobre ella como una sombra de la que no podía escapar. Dylan se alojaba en casa de su compañero de trabajo, Mac, un pequeño piso de soltero con un sofá-cama y una nevera llena de sobras de dudosa procedencia. No era su hogar, pero era un salvavidas, un lugar tranquilo para pensar, para planear su próximo movimiento, sin la voz de Sarah resonando en sus oídos. Apenas había desempacado la maleta cuando el universo decidió lanzarle otra bola curva. Chris, el tipo descarado con la nariz ensangrentada y el ego a juego, no había terminado de alimentar su rencor como si fuera cerveza barata. Había redoblado la apuesta en las redes sociales. La publicación se hizo viral, una selfie borrosa en el club de él y Sarah, ella abrazándolo, con el pie de foto en negrita, Dylan, el mayor cornudo de la ciudad. El secretismo no era el fuerte de Chris. La publicación corrió como la pólvora, los me gusta, las veces que se compartía y los comentarios sarcásticos se acumulaban con cada hora que pasaba. Algunos se burlaron de Dylan, supongo que no es el único que trabaja hasta tarde. Otros atacaron a Sarah, qué desastre. El pobre se merece algo mejor. El chismorreo del pueblo estaba al rojo vivo, y el nombre de Dylan era el combustible. Sarah, mientras tanto, estaba ganando impulso. Reventó el teléfono de Chris, rogándole que lo borrara. Bórralo, por favor. Esto es una locura. Pero Chris, ebrio de su propio y mezquino triunfo, no se dio cuenta. Le espetó, vamos, princesa, te encantó la atención anoche. Y no solo anoche. ¿O quizás te avergüenza haber engañado a tu marido? Su ego era un tren desbocado, consentido,
presumido y ansioso por hacer que todos los demás fueran tan miserables como su nariz hinchada. Las súplicas de Sarah le rebotaban como la lluvia en un parabrisas. Desesperada, hizo algo que no había intentado antes, llamó a Dylan. Él contestó al tercer timbre, con voz tranquila y cautelosa. ¿Qué? Dylan, lo siento mucho, soltó, con las palabras atropelladas. Me equivoqué en todo. ¿Podemos intentarlo de nuevo, por favor? No, dijo él, simple y definitivo, como un portazo. Pero todavía me quieres, insistió ella, con un tono suplicante, casi frenético. Sé que sí. Hizo una pausa lo justo para que ella albergara esperanzas, y luego contraatacó. ¿Alguna vez me respetaste? El silencio se cernió sobre la línea. Intentó responder, con voz queda cuando por fin lo hizo. Sí. Lo intenté. Fui una estúpida, ¿vale? La cagué. Dylan soltó una risa seca y amarga. Estúpida no lo describe, Sarah. Te involucraste con un desastre andante como Cress, un bombón descerebrado que ahora hace que todo el pueblo se ría de mí. ¿Y crees que pedir disculpas lo arreglará? No alzó la voz, no le hacía falta. El peso de la situación le pesaba, de todas formas, has quemado mi confianza. No voy a quedarme aquí para ser el marido al que todos llaman tonto en internet. Siempre te dije que tus fiestas te meterían en problemas. Limpia el desastre que has armado. Dylan, lo siento. Empezó, pero la línea se cortó. Colgó, dejando sus palabras en el vacío. Sarah se quedó allí sentada, con el teléfono colgando flácidamente en la mano, el brillo de la pantalla proyectando una luz intensa sobre su rostro. Afuera, Internet era un hervidero, los memes y las opiniones candentes se multiplicaban minuto a minuto. Dylan se desplomó en el sofá de Mac, mirando al techo. El leve zumbido de las notificaciones en su teléfono era una cruel banda sonora para la implosión de su matrimonio. No las revisó, no le hacía falta. El escándalo ya estaba ahí, una bestia que no podía domar. A Dylan no le importaba nada. Lo primero que hizo fue reunirse con una abogada de divorcios, una mujer inteligente con un traje elegante y preguntas aún más agudas. Los papeles estaban redactados, todo estaba en marcha, pero no era suficiente. Cress, ese pequeño adulador, se había pasado de la raya, y Dylan no iba a dejar que saliera ileso. El tipo tenía agallas, sí, lanzando sus chorradas por todo Internet, pero agallas sin cerebro te convertían en blanco de ataques. Así que Dylan se puso manos a la obra, contrató a un tipo nervioso y tranquilo llamado Ari, que tenía un don para desenterrar trapos sucios. Encuéntrame todo sobre Cress, dijo Dylan, deslizando un sobre con dinero sobre la mesa. Ari asintió sin hacer preguntas y se desvaneció en el éter como un Batman de bajo presupuesto. No tardó mucho. Una semana después, Ari dejó la carpeta en la misma mesa. Tu chico es un auténtico galán, dijo con una sonrisa. Resulta que Cress era un niño de fondos fiduciarios que vivía a lo grande a costa de sus padres, contando historias sobre una startup que solo existía en su cabeza. ¿En serio? Se gastaba el dinero en servicio de bebidas, zapatillas de diseñador y suficientes noches de fiesta para mantener a flote a los camareros del pueblo. Sus padres, benditos sean sus ingenuos corazones, creían que su chico dorado era la próxima estrella. Steve Jobs, con un mejor corte de pelo, desesperada, hizo algo que no había intentado antes, llamó a Dylan. Él contestó al tercer timbre, con voz tranquila y cautelosa. ¿Qué? Dylan, lo siento mucho, soltó, con las palabras atropelladas. Me equivoqué en todo. ¿Podemos intentarlo de nuevo, por favor? No, dijo él, simple y definitivo, como un portazo. Pero todavía me quieres, insistió ella, con un tono suplicante, casi frenético. Sé que sí. Hizo una pausa lo justo para que ella albergara esperanzas, y luego contraatacó. ¿Alguna vez me respetaste? El silencio se cernió sobre la línea. Intentó responder, con voz queda cuando por fin lo hizo. Sí. Lo intenté. Fui una estúpida, ¿vale? La cagué. Dylan soltó una risa seca y amarga. Estúpida no lo describe, Sarah.
Te involucraste con un desastre andante como Chris, un bombón descerebrado que ahora hace que todo el pueblo se ría de mí. ¿Y crees que pedir disculpas lo arreglará? No alzó la voz, no le hacía falta. El peso de la situación le pesaba, de todas formas, has quemado mi confianza. No voy a quedarme aquí para ser el marido al que todos llaman tonto en internet. Siempre te dije que tus fiestas te meterían en problemas. Limpia el desastre que has armado, Dylan, lo siento. Empezó, pero la línea se cortó. Colgó, dejando sus palabras en el vacío. Sarah se quedó allí sentada, con el teléfono colgando flácidamente en la mano, el brillo de la pantalla proyectando una luz intensa sobre su rostro. Afuera, Internet era un hervidero, los memes y las opiniones candentes se multiplicaban minuto a minuto. Dylan se desplomó en el sofá de Mac, mirando al techo. El leve zumbido de las notificaciones en su teléfono era una cruel banda sonora para la implosión de su matrimonio. No las revisó, no le hacía falta. El escándalo ya estaba ahí, una bestia que no podía domar. A Dylan no le importaba nada. Lo primero que hizo fue reunirse con una abogada de divorcios, una mujer inteligente con un traje elegante y preguntas aún más agudas. Los papeles estaban redactados, todo estaba en marcha, pero no era suficiente. Chris, ese pequeño adulador, se había pasado de la raya, y Dylan no iba a dejar que saliera ileso. El tipo tenía agallas, sí, lanzando sus chorradas por todo Internet, pero agallas sin cerebro te convertían en blanco de ataques. Así que Dylan se puso manos a la obra, contrató a un tipo nervioso y tranquilo llamado Ari, que tenía un don para desenterrar trapos sucios. Encuéntrame todo sobre Chris, dijo Dylan, deslizando un sobre con dinero sobre la mesa. Ari asintió sin hacer preguntas y se desvaneció en el éter como un Batman de bajo presupuesto. No tardó mucho. Una semana después, Ari dejó la carpeta en la misma mesa. Tu chico es un auténtico galán, dijo con una sonrisa. Resulta que Chris era un niño de fondos fiduciarios que vivía a lo grande a costa de sus padres, contando historias sobre una startup que solo existía en su cabeza. ¿En serio? Se gastaba el dinero en servicio de bebidas, zapatillas de diseñador y suficientes noches de fiesta para mantener a flote a los camareros del pueblo. Sus padres, benditos sean sus ingenuos corazones, creían que su chico dorado era la próxima estrella, Steve Jobs con un mejor corte de pelo.